Dios bendiga poderosamente tu vida en esta hora. Doy las gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir contigo el mensaje de la palabra en esta hora. Eh, si tú escuchas de pronto unos ruidos como de máquinas, te voy a pedir que no te desconcentres. Lo que pasa es que aquí a mi lado están construyendo. Amén. Entonces de vez en cuando se escuchan esos ruidos, pero te voy a pedir que tú te concentres en el mensaje de la palabra. Yo estoy más que seguro que tú vas a ser bendecida, bendecido por este mensaje. Bien, solo te voy a pedir dos cosas muy importantes. La número uno es de que tu oído esté atento a lo que dice a lo que dice la palabra de Dios y que puedas abrir tu corazón para que esta misma palabra pueda entrar a tu corazón y de esa manera pueda ser bendecida, bendecido. Ahora bien, la porción bíblica que he tomado en esta hora para este mensaje se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 11 en adelante. Te voy a leer a partir del versículo 11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Voy a tratar de dar lo más rápido que se pueda este mensaje porque a veces la grabación no me alcanza, el tiempo no me es suficiente, entonces pero voy a tratar de acortarlo, amén. Bien, en el versículo 11 vemos nosotros dos cosas bien importantes. Número uno, que la construcción de la casa de Jehová fue terminada en su totalidad. Y cuando está hablando de la casa de Jehová, está hablando acerca del templo, amén. Para todo el pueblo de Israel era muy importante que la construcción de este templo fuese terminada en su totalidad. La razón es la siguiente, es porque Israel ahora tendría un lugar donde ir y hacer sus sacrificios, tendría un lugar donde poder llevar sus ofrendas, también tendría un lugar donde poderse congregar y alabar el nombre de Jehová. Ahora bien, esto no solamente era importante para Salomón, sino que aparte esto también era muy significativo. Era importante por las razones que ya te dije, pero significativo porque Salomón estaba cumpliendo con el deseo que hubo en su padre David. David tuvo en su corazón el deseo de poder edificar templo al nombre de Jehová, pero Jehová le dijo, David, tú no podrás edificarme esa casa a mi nombre. La razón es porque tú eres un varón de guerra, tus manos han derramado mucha sangre y esa es la razón por la cual tú no podrás, pero lo hará uno de tus hijos, el hijo que yo escogiere para que tome tu lugar en el reino una vez que tú no estés. Él será el que me edificará ese templo a mi nombre. Entonces vemos aquí, amén, que Salomón termina la construcción de ese templo y él, amén, cumple, gloria a Dios, con el deseo de todo el pueblo que es tener ese lugar, pero también cumple con el deseo que principalmente hubo en su padre David. Entonces, pero la segunda cosa que vemos importante aquí es de que Salomón también termina la construcción de su casa. Ahora, esto no solamente es importante para Salomón, sino que también es importante para todo Israel, y la razón por la cual es importante es porque no estamos hablando de cualquier casa, no, estamos hablando de ese palacio real desde donde Salomón estaría gobernando a todo Israel. Entonces, ¿era importante para Salomón? Sí, pero también para todo Israel. Versículo 12, amén, en el versículo 12 vamos a ver también dos cosas muy importantes y dice, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Amén. Vemos que Jehová se le aparece a Salomón. Quizás fue literal, quizás fue a través de un sueño, pues ya Dios se le había aparecido a Salomón a través de los sueños.
La primera vez él se le apareció y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice: Señor, dame sabiduría. Entonces Dios le dice: mira, por cuanto no me pidiste oro, plata, riquezas, cosas terrenales, yo te doy sabiduría y también te concedo todas las demás cosas. Ahora, pero se le había aparecido, ¿por qué? Por sueños. Ahora, quizás esta vez también haya sido por sueños, no lo sabemos, pero una vez que se le aparece, Jehová le dice a Salomón: yo he escuchado tu oración. Y no solamente, amén, Dios escuchó la oración de Salomón, sino que también le hace saber, amén, que Dios mismo ha escogido ese lugar. ¿Cuál es ese lugar? El templo que acaba de ser edificado. Amén, Dios dice: yo lo he escogido como una casa para que se me ofrezca sacrificio. Recuérdate que ahí no solamente también se ofrecerá sacrificio, sino que se unirá el pueblo a adorar el nombre de Jehová. Pero así como Dios le dice: he escuchado tu oración y he escogido ese lugar, amén, para que se me ofrezca sacrificio, también Dios le advierte, amén. La advertencia viene por si Israel se llegara a apartar, llegara a pecar ante Dios, amén. La advertencia es la siguiente, dice en el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta y consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Hay tres cosas aquí que Dios le dice que podrían venir, amén, a Israel por causa de que este pueblo fuera a pecar delante de Dios. Si ellos pecaban, estas serían las consecuencias. Número uno, que Dios podría cerrar los cielos para que no lloviera. Y si no llueve, amén, no hay cosechas. Y en ese tiempo las cosechas eran una de las cosas más importantes, pues de ahí dependía la economía de Israel. Entonces, si no se libraban cosechas, pues no había economía. Entonces era importante que lloviera. Pero lo segundo que Dios le dice: yo también puedo enviar la langosta. Y es al caso lo mismo. Si Dios permitiera que la langosta viniera, entonces las cosechas de igual manera, amén, no se darían. Las cosechas serían arruinadas por causa de la langosta. Entonces, pero la tercer consecuencia, amén, esta es la que me llama mucho la atención, pues nosotros en estos tiempos no tenemos ni problemas, amén, en que Dios haya cerrado los cielos para que no llueva. No, la lluvia la estamos viendo, la vemos de vez en cuando, amén. También no tenemos problemas con la langosta. No hemos visto que las cosechas en el mundo entero hayan sido arruinadas por causa de una langosta, no. Pero lo que sí estamos viendo en el mundo entero y en estos días que estamos viviendo es lo que Dios dijo, amén. La siguiente consecuencia que dice él: o si enviare pestilencia a mi pueblo. Mira, lo que hoy tú y yo estamos viendo con nuestros propios ojos es una pestilencia. ¿Qué significa pestilencia? Pestilencia es esa enfermedad desconocida donde no se ha encontrado, amén, el remedio todavía para esa enfermedad, y por causa, amén, de que no hay remedio alguno para esta enfermedad, pues cobra la vida de muchas personas. Entonces lo que tú y yo estamos viendo es especialmente esto, que esta enfermedad, esta peste ha cobrado ya la vida un gran número de muchas personas, amén. Muchas personas ya han perdido la vida por causa de esta peste que se ha soltado en nuestros días. Pero amén, entonces si nosotros nos pusiéramos a reflexionar, amén, el por qué está sucediendo, por qué esta enfermedad, amén, en el mundo entero, en cada una de las naciones, amén, está cobrando la vida de personas. Si nosotros reflexionáramos un poco, amén, o los que tenemos conocimiento de la palabra, fuéramos a ella misma, amén, nos daríamos cuenta nosotros el por qué está sucediendo todo esto. Entonces, si en este momento los que conocemos de la palabra podemos ir a ella y podemos leer esta porción bíblica, nosotros
hermanos, nos vamos a dar cuenta, amén, que esta peste se ha desatado solamente porque es una consecuencia de nuestro pecado. Nosotros hemos pecado delante de Dios. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Muchas veces todas las cosas son más importantes para nosotros y Dios ocupa, amén, a veces los últimos lugares en nuestras vidas. A veces en la vida de algunas personas Dios no ocupa ningún lugar. Entonces es por eso, amén, que como Dios ya lo había advertido, entonces ahora nuestros ojos lo están mirando. Entonces, pero Dios no solamente le da a Salomón la advertencia, amén, de lo que podría suceder, sino que también le da la solución. Y esa advertencia no solamente fue para Salomón, sino que es también para nosotros mismos. Pero así también como Dios nos advierte y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, estamos viendo esas consecuencias, también Dios nos ofrece la solución, y la solución se encuentra en el versículo 14. Quiero leerte rápidamente para que tú veas lo que dice el versículo 14. Aquí está la solución que Dios ofrece para que esta peste, amén, pueda ser quitada de en medio de las naciones. Amén. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mira, número uno, lo que Dios nos dice es que nos humillemos. Amén. Cuando estas consecuencias vinieran por causa de nuestros pecados, amén, la solución se encuentra en cuando el ser humano se humilla delante de Dios. ¿Qué es humillarse? Humillarse es reconocer que nosotros le hemos fallado a Dios. Y yo te digo, ¿quién es esa persona que puede decir: yo no he pecado delante de Dios? Amén. Todos hemos pecado delante de Dios. Ahora, quizás algunos hagamos la diferencia. ¿Por qué? Porque pecamos, pero no dejamos que ese pecado, amén, quede con nosotros, sino que lo confesamos, y es por eso que somos librados. Pero hay quien peca, amén, y nunca confiesa su pecado delante de Dios. Entonces, es por eso que hoy en día vemos, amén, la consecuencia de ese pecado, y es precisamente esta peste que se ha soltado, llamada coronavirus, que ha cobrado ya la vida de muchas personas. Pero la solución nos la está dando el Señor en el versículo 14. ¿Qué tenemos que hacer? Sencillo: humillarnos delante de Dios, reconocer nosotros que le hemos fallado, amén, que muchas veces a Él lo tenemos en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, amén. Y como dije, en la vida de algunos ni tan siquiera, amén, hay un lugar para Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al reconocer nosotros, amén, de que no le hemos dado el primer lugar en nuestras vidas, y, amén, confesar nuestras faltas y pedirle perdón, amén, y de hoy en adelante comenzar a darle a Dios el primer lugar, porque Él debe de ser el primer lugar en nuestro corazón, en nuestras vidas y en todas y cada una de las cosas que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Ahora Él dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre está siendo invocado. La iglesia número uno es la que tiene que reconocer su falta, es la que tiene que humillarse delante de Dios. Y número dos, amén, Él dice: si oraren y buscaren mi rostro, amén. Entonces aquí, cuando nosotros oramos, pero perseveramos en la oración, Dios no está hablando de una simple oración, no. Él está hablando de que oremos. El buscar el rostro de Dios es orar, amén, y no dejar de perseverar en la oración. Cuando alguien ora y persevera en la oración, está buscando el rostro de Dios, y de seguro esa persona encontrará el rostro de Dios. Ahora bien, Él dice: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué caminos son en los que nos encontramos en este momento? Lo único que tienes que hacer es reflexionar, amén. ¿Qué camino es el que llevas?
En los mensajes anteriores también he estado hablando, más bien Dios nos ha estado hablando mucho de que nosotros veamos qué tipo de camino es en el cual nos encontramos nosotros. Si nosotros, amén, nos encontramos en ese camino que nos está apartando de Dios, ese camino que nos lleva a poner en primer lugar todas las otras cosas, amén, pero a Dios lo pone en último lugar, entonces ese es el camino del cual nosotros, amén, nos tenemos que convertir. Nos tenemos que convertir, en otras palabras, dejar esos malos caminos y empezar a tomar el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Ese camino lo vamos a encontrar cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, aceptamos, gloria a Dios, su palabra, la obedecemos. Estamos entonces en el camino que Dios ha trazado para que tú y yo caminemos en él. Entonces ese es el deseo de Dios. Cuando tú y yo hagamos estas cosas: número 1, humillarnos; número 2, buscar el rostro de Dios a través de la oración; número 3, convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces escucha lo siguiente, dice el Señor: entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, y ahora estarán atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amado, la solución la tenemos nosotros. La solución se encuentra aquí en esta palabra. Amén. Si nosotros nos humillamos, buscamos el rostro de Dios a través de la oración, y lo tercero, nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Dios oirá desde los cielos. Amén. Sus ojos estarán atentos ¿a qué? A este lugar, a el lugar donde tú te encuentras, el lugar donde tú te congregas. Así que te dejo con esta palabra. Yo quiero que reflexiones, yo quiero que medites en ella, y que tú entiendas que Dios nos está hablando a través de las cosas que están sucediendo. Es tiempo de volvernos